Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Mario García. Estamos en la cátedra de bioquímica con la profesora Carolina y vamos a hablar un poco de unos temas que hemos venido desarrollando en toda la cátedra en este semestre. ¿Cuáles son esos temas? Pues son los temas de pH, amortiguación, relación ácido-base, rutas metabólicas, todos estos procesos que hemos venido trabajando con ella. Entonces, para la exposición, pues me quedé un poco corto por el tiempo, profe, entonces quise hacer este espacio para de pronto tratar de ingresar unos puntos que quedaron faltando allí en la exposición bastante importantes, pero que por el tiempo de pronto los obvié un poco. Entonces, el caso que nos tocó a nosotros fue la acidosis. Tenemos que entender que la acidosis es un desequilibrio ácido-base que se produce en los organismos. Entonces, empezando por ese lado, ya vamos a empezar a hablar pues de un desequilibrio de ácido-base que lo que hace es aumentar la parte ácida en la sangre y desplazar los iones de bicarbonato, que son los que amortiguan toda esta acidez. Entonces, al entrar en ese proceso se va a producir una acidez que va a ser de varios tipos, como lo hablaban los compañeros, una acidosis metabólica, acidosis respiratoria y las demás que ellos hablaron como tal. Entonces vamos a hablar en este caso de una parte clínica que es la acidosis ruminal, y es un problema bastante fuerte en las ganaderías de leche y las producciones de ceba. Entonces vamos a hablar de lo que es la acidosis ruminal en este espacio que vamos a tener en nuestros próximos minutos. Voy a tratar de ser conciso y tocar pues los puntos importantes. Tenemos que la acidosis ruminal conlleva que el animal sufra más afecciones. Entonces, ¿qué va a desencadenar la acidosis ruminal? Primero que todo, va a desencadenar una acidosis metabólica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que en el rumen se producen lo que son ácidos grasos volátiles y ácido láctico. Entonces, al haber una descompensación del pH ruminal, van a haber unas altas proporciones de ácido láctico, y lo que va a producir, lo que va a conllevar a que este ácido láctico traspase la barrera ruminal y llegue a la sangre, lo que nos va a llevar a una acidosis metabólica, lo que hablábamos en el principio, cuando el ácido desplaza los iones de bicarbonato y se produce un desequilibrio ácido-base. Entonces, empezando por ahí, una acidosis ruminal nos puede conllevar primero que todo una acidosis metabólica. Tenemos también las cojeras o la laminitis. ¿Qué pasan en estos procesos? Pues que todas estas bacterias logran pasar la barrera de las papilas ruminales y vía porta van a llegar al hígado, y del hígado pues van a llegar a las diferentes estructuras, llegando así a la parte de la lámina en el casco del animal, y va a producir pues una infección y se va a inflamar. Entonces, por ese lado tenemos acidosis metabólicas, cojeras, laminitis. Tenemos lo que es la paraqueratosis ruminal. ¿Qué es la paraqueratosis ruminal? Es cuando estas papilas ruminales presentan un engrosamiento anormal, y ese engrosamiento hace que se produzcan unas heridas por las cuales pueden viajar los virus y las bacterias vía porta, como lo habíamos hablado ahora de la laminitis y de las cojeras, y pueden infectar pues los órganos como tal. Entonces tenemos que esa paraqueratosis, engrosamiento de las papilas ruminales, pues nos van a provocar que por ese lado se filtren. Tenemos abscesos hepáticos, volvemos a lo mismo. Por las papilas ruminales, debido a esta queratosis, se hacen unas grietas y por allí ingresan las bacterias y viajan vía torrente sanguíneo, vía porta al hígado, y van a producir unos abscesos hepáticos. Tenemos la deshidratación también. Una acidosis ruminal nos puede conllevar a una deshidratación, un desequilibrio osmótico, que también lo hablamos en clase. Llevamos 2 puntos ya. Llevamos desequilibrio ácido-base y llevamos lo que es la parte de la osmolaridad, que es cómo estos fluidos están en el cuerpo equilibradamente. Entonces, al producirse una elevada producción de ácido láctico, el cuerpo va a querer compensar con agua y con iones de bicarbonato
ese desnivel que hay allí. Entonces va a tomar líquidos para llevar a la parte ruminal, donde nos va a producir una deshidratación. Entonces tenemos estas afecciones que conllevan la acidosis ruminal: acidosis metabólicas, cojeras, paraqueratosis ruminal, abscesos hepáticos y deshidratación. Tenemos también que una pequeña tablita donde nos indica cuál es el pH ruminal adecuado para un buen desarrollo metabólico en esta parte. Recordemos que los rumiantes tienen un sistema digestivo bastante sincronizado, que cualquier alteración que se produzca en pues va a conllevar a patologías o a deficiencias en el metabolismo. Entonces tenemos en esta imagen, tenemos que la presión osmótica es importante, lo que hablábamos ahorita, que nos va a producir una deshidratación tratando de llevar líquidos al rumen para compensar ese desnivel de pH. Tenemos que también unos beneficios energéticos negativos, como lo son la cetosis y un hígado graso. Todo eso nos va a conllevar una acidosis ruminal. Entonces tenemos de que el pH adecuado ruminal está entre 6.5 a 7 o 6 a 7, que sería un pH neutro. Al aumentar la presencia de ácido láctico en el rumen, nos va a provocar una disminución notable en el pH. Entonces este pH nos va a bajar a 5, nos va a bajar a 7. Ahí es cuando se va a descompensar el animal y se van a producir diferentes estados clínicos, uno subclínico y otro clínico, donde el animal nos va a mostrar, dependiendo del estado, pues unos síntomas referentes a lo que veníamos hablando como tal. Entonces recordemos, el pH del rumen debe estar más o menos entre 6 y 7, un pH óptimo para que tengamos en el animal un buen proceso de fermentación. Veamos a otro punto, la fermentación. Entonces recordemos que la fermentación es la vida sin aire. La vida sin aire prácticamente. Recordemos que la glucosa en sus rutas metabólicas puede entrar al ciclo de Krebs, donde se va a utilizar el oxígeno y va a producir mucha más energía, o puede coger hacia la ruta de la fermentación, convertirse de glucosa a piruvato y de piruvato ya llevar lo que es la parte de la fermentación. ¿Listo? Entonces es lo que se produce. ¿Por qué los rumiantes pueden fermentar? Por la capacidad ruminal que tienen. Entonces alimentamos los microorganismos que están en el rumen. Estos microorganismos generan unos desechos. ¿Cuáles son esos desechos? Pues el ácido láctico y los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles ácidos grasos volátiles? El ácido butírico, propiónico y acético. Entonces eso es la parte de que se está manejando en la parte ruminal. Tenemos también que, dependiendo de la dieta, va a influir mucho lo que es el pH ruminal. Entonces tenemos también esta tablita donde nos indica la variación del pH dependiendo del tipo de dieta. Entonces tenemos en azul un tipo de dieta a base de carbohidratos estructurales. Recordemos que los carbohidratos estructurales son los que están en la pared celular, y los carbohidratos no estructurales son los que están en el contenido o dentro de la célula como tal. Entonces por eso los herbívoros los animales rumiantes, deben de consumir carbohidratos estructurales, ya que poseen la maquinaria perfecta para hacer el desdoblamiento de estas fibras como tal. Entonces vemos en azulito como con una dieta de carbohidratos fibrosos estructurales, el animal posee un pH adecuado. Pero al momento de ingresar ya lo que son carbohidratos no estructurales, que son los almidones, lo que hablábamos de carbohidratos que son la principal fuente de energía, entonces al suministrar estos concentrados, que más que todo se suministran en esta forma de concentrados, vemos que nuestro pH ruminal va descendiendo hasta un punto ya toca ya un pH de entre 4,8 y 5, que ya estaríamos hablando de una acidosis ruminal bastante grave. Entonces vemos allí como las escalas de pH y la dieta puede influir en todo este parte ruminal. ¿Qué tenemos en el rumen? Recordemos qué es lo que tenemos en el rumen y cómo pueden afectar las modificaciones del ambiente ruminal la parte metabólica. Entonces tenemos que en el rumen tenemos protozoarios, hongos
y bacterias que son las encargadas de hacer todo el proceso de desdoblamiento y de producción de desechos, de lo que hablábamos, de los ácidos grasos volátiles, ácido láctico. Entonces hay unas bacterias allí en el rumen que convierten ese ácido láctico y lo transforman, y transforman también parte de esos ácidos grasos volátiles. Entonces, ¿qué pasa en la parte ruminal? Al haber un cambio en el ambiente, podemos traer consecuencias, como lo que hablábamos ahorita. De pronto una disminución de las enzimas o de las bacterias que son de esos microorganismos encargados de manejar y controlar de pronto y transformar el ácido láctico. Al ver una disminución, pues ese ácido láctico va a aumentar y nos va a producir una disminución, desplazando el pH que teníamos, que es un pH entre 6 y 7, nos lo va a desplazar más o menos hasta un descenso 4.8, 6, 5.5. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy pendientes de todo el ambiente ruminal y de cuáles son los niveles de desechos que se están produciendo a nivel del rumen. ¿Listo? Recordemos que son esos desechos los que después viajan por el torrente sanguíneo a los órganos o a los músculos, donde hay presencia de oxígeno y se va a poder producir la energía. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la parte ruminal. En clínica se hacen estudios de la flora, de toda esa parte microbiana ruminal, para así hacer las correcciones pertinentes. Entonces, hablábamos también de las características de la alimentación que debe tener un animal para no presentar acidosis ruminal. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de ambiente o de manejo como externo, entraríamos a revisar lo que son las partes de la dieta. Entonces, ¿qué porcentaje de materia seca está consumiendo el animal? ¿Cuál es el porcentaje de digestibilidad que tiene ese alimento que estoy ofreciendo a mi ganado? ¿Cuál es el contenido energético? Lo que hablábamos ahorita, ¿cuál es el contenido de carbohidratos no estructurales que hay en ese alimento? Y el porcentaje de fibra detergente neutra, que son otras pruebas adicionales que se le realizan a los forrajes o a los alimentos a nivel de laboratorio, para poder generar un análisis bromatológico, si es una planta, o un análisis químico, si pues dependiendo de la muestra que nos lleve. Entonces es importante siempre tratar de buscar los profesionales para que las dietas sean adecuadas y no tengamos procesos de acidosis ruminal. Y desde el punto de vista químico y farmacológico, podemos corregir estas acidosis ruminales sabiendo ya que es un desequilibrio del ácido base. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos un proceso de acidosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcalinizar y bajar ese pH. Entonces, ¿qué químicos o qué productos podemos utilizar? Entonces, tenemos el óxido de magnesio, que contribuye al aumento del pH en esta flora ruminal, y tenemos también el bicarbonato, el famosísimo HCO3, que lo hablamos todo el semestre, que nos va a ayudar a mantener el pH ruminal y el pH en la sangre. Teniendo pues esos dos puntos, pues ya conocemos de que vamos a tener un equilibrio ácido-base que nos va a proporcionar un funcionamiento metabólico apropiado para nuestro organismo o para el organismo del animal. Recordemos que el óxido de magnesio es la famosa milanta, que es un alcalinizante. ¿Listo? Entonces, ese era la conclusión es que en la parte de la acidosis tocamos muchos factores que vimos en el semestre, como cuáles. Vimos biomoléculas, estamos hablando de carbohidratos no estructurales, estamos hablando de desequilibrio ácido-base, también lo vimos, estamos hablando de sustancias amortiguadoras, como hay sustancias en el organismo que amortiguan los procesos ácidos que son necesarios para la digestión, por ejemplo. Tenemos también ácido base, amortiguación, tenemos ácidos grasos volátiles de los que hablábamos, el butírico, el propiónico, el acético, que se produce a nivel ruminal. El tema estuvo muy interesante, la verdad, y tocó muchos aspectos importantes. Vimos la ruta metabólica que toma la glucosa, que se convierte en piruvato, pero no va al ciclo de Krebs donde necesita oxígeno, sino que se va por la vía de la fermentación, donde es la vida sin aire.
Entonces, ese era el pequeño apunte que quería hacer. Muchas gracias, profe, por la atención. Espero que pase una feliz Navidad y muchas gracias.